¿Has sentido alguna vez cómo el silencio de alguien puede desgarrarte por dentro, como si cada minuto sin respuesta fuera una herida que se abre lentamente en tu alma? La sensación de ser ignorado por alguien que sabe perfectamente cuánto te duele puede ser una de las experiencias más devastadoras que podemos enfrentar como seres humanos. Es como convertirte en un fantasma para esa persona, invisible ante sus ojos, cuando antes eras el centro de su atención. Pero lo que muchos desconocen es que este doloroso patrón tiene raíces mucho más profundas en nuestra psique de lo que imaginamos. Carl Jung, uno de los padres de la psicología analítica, nos enseñó que nuestra realidad externa es simplemente un reflejo de nuestro mundo interior. Las personas que nos causan dolor emocional intenso están, sin saberlo, revelando partes ocultas de nuestro inconsciente. ¿Te has preguntado por qué te afecta tanto cuando esa persona específica te ignora? La respuesta no está en sus acciones, sino en lo que éstas despiertan dentro de ti. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Cuando alguien nos ignora y sentimos ese dolor punzante, no solo estamos reaccionando al presente, sino reviviendo todas aquellas veces en nuestra historia en que nos sentimos invisibles, insignificantes o no lo suficientemente valiosos. Esta persona que ahora te ignora ha tocado, sin saberlo, una herida que ya existía en ti. Y aquí es donde necesitas mirar más allá de la superficie. Si observas tu vida con honestidad, probablemente notarás que este patrón se ha repetido antes, quizá con diferentes personas, pero causando el mismo dolor profundo. Jung llamaba a esto el principio de recurrencia. Todo lo que no se resuelve, regresa. La vida seguirá presentándote la misma lección disfrazada de diferentes personas hasta que decidas enfrentarte a la raíz del problema. Me gustaría que te tomes un momento para suscribirte a Fábrica de Mundos, donde exploramos estas profundas verdades psicológicas que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Quizás te cuesta establecer límites claros. Tal vez has aprendido a asociar el amor con el sacrificio. O posiblemente te aferras a personas que no te valoran porque, en lo más profundo, sientes que tienes que ganarte su atención. Si esto resuena contigo, no es coincidencia. Es tu inconsciente mostrándote el camino hacia la sanación. La solución no está en intentar que esa persona te valore o te dé la atención que anhelas. La verdadera solución está en mirar dentro de ti y preguntarte: ¿por qué necesito tanto la validación de alguien que no está dispuesto a darla? Gabor Maté, reconocido autor contemporáneo especializado en trauma, afirma: el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que queda dentro de nosotros en ausencia de un testigo empático. Cuando buscamos desesperadamente la validación externa, estamos realmente buscando sanar una herida interna que nunca fue reconocida. Cada uno de nosotros tiene lo que Jung llamaba la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que contiene todo aquello que hemos reprimido o negado. En la mayoría de los casos, la sombra se forma en la infancia, cuando aprendimos qué partes de nosotros eran aceptadas y cuáles no. Si alguna vez sentiste que tenías que ser perfecto, fuerte, independiente o complaciente para recibir amor, entonces tu sombra probablemente contiene todas las emociones que aprendiste a reprimir. ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz por miedo a disgustar a otros? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces por temor a quedarte solo? La gran ironía es que, mientras más te aferras a alguien que te ignora, más refuerzas la idea de que no eres suficiente. Mientras más insistes en obtener validación externa, más profundo será el vacío interno. Brené Brown, investigadora de la vulnerabilidad humana, expresa: la pertenencia es el anhelo innato de formar parte de algo más grande que nosotros. La pertenencia auténtica solo ocurre cuando presentamos nuestro yo auténtico e imperfecto al mundo. Cuando dejamos de buscar aprobación externa y comenzamos a aceptarnos completamente, la dinámica de nuestras relaciones cambia radicalmente.
Te invito ahora a suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido como este que te ayudará a entender los patrones inconscientes que dirigen tu vida. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. No se trata de cómo hacer que alguien te valore, sino de cómo empezar a valorarte a ti mismo. Cuando decides dejar de buscar validación externa y comienzas a mirarte con honestidad y compasión, algo profundo cambia en tu interior. Ya no te conformas con migajas de atención ni justificas la indiferencia de otros con excusas. Empiezas a darte cuenta de que el amor propio no es solo una frase bonita, sino una práctica diaria. La sincronía, un concepto clave en la psicología de Jung, nos muestra que el universo responde a nuestra energía interna. Cuando permaneces atado a una relación en la que no eres valorado, tu energía vibra en una frecuencia de escasez. Pero cuando decides soltar y enfocarte en tu crecimiento, las oportunidades adecuadas comienzan a manifestarse. Nuevas personas llegan a tu vida. Situaciones inesperadas te muestran caminos que antes no podías ver. Soltar no siempre es fácil. A veces nos aferramos porque creemos que si insistimos lo suficiente, las cosas cambiarán. Otras veces nos quedamos porque el miedo a la soledad es más fuerte que el deseo de libertad. Pero aquí es donde debemos hacer la pregunta más difícil. ¿Qué es lo que realmente temo perder? Si analizamos profundamente, nos damos cuenta de que lo que más miedo nos da no es perder a la otra persona, sino enfrentarnos a nosotros mismos sin distracciones. El vacío que sientes cuando alguien te ignora no es un castigo, es una oportunidad. Es el espacio en el que puedes redescubrir quién eres sin las expectativas de los demás. Si este mensaje está resonando contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Todos conocemos a alguien que está pasando por este proceso y que aún no ha encontrado estas respuestas. Jung hablaba del proceso de individuación, el viaje de cada ser humano hacia su autenticidad. No es un camino fácil, porque implica dejar atrás lo que no es real. Implica soltar las máscaras, dejar de actuar para complacer y abrazar la verdad de quién eres, con todas tus luces y sombras. Muchas veces, el miedo al rechazo nos hace moldearnos para encajar en la vida de los demás. Nos hace suavizar nuestras palabras, ocultar nuestras necesidades, hacernos pequeños para no incomodar. Pero esto solo nos aleja más de nuestra esencia. Si tienes que transformarte en alguien que no eres para ser aceptado, entonces la aceptación que recibes no es real, es condicional. Cuando comienzas a mostrarte tal como eres, sin miedo a ser rechazado, te das cuenta de que el verdadero rechazo es traicionarte a ti mismo. Prefieres que algunos se alejen si eso significa que puedes permanecer fiel a tu verdad. Y es en este momento cuando la vida cambia. Ya no necesitas perseguir a nadie, ya no sientes la urgencia de hacer que alguien se quede, porque entiendes que las personas que realmente están destinadas a caminar contigo no necesitan que las convenzas de tu valor. Dejar ir no significa que no duela, pero el dolor de soltar es mucho más ligero que el dolor de aferrarte a algo que no te hace bien. Tu mente intentará aferrarse a lo conocido, te hará pensar en lo que pudo haber sido, en los momentos felices, en las promesas no cumplidas. Pero aquí está la verdad. Si alguien te ignora sabiendo que te duele, es porque no tiene la capacidad de verte de la manera en que mereces ser visto, y eso no es un reflejo de tu valor, sino de sus propias limitaciones. Cuando empiezas a darte cuenta de que la clave nunca estuvo en la otra persona, sino en tu propia percepción, algo en tu interior se libera. Se rompe la ilusión, se disuelve la necesidad de aferrarte y comienza a emerger una nueva versión de ti. El problema nunca fue que alguien te ignorara. El problema fue que aprendiste a depender de la validación externa para sentirte valioso. Lo que buscas afuera es un reflejo de lo que no has cultivado dentro. Si constantemente necesitas la aprobación de otros, es porque hay una parte de ti que aún no ha aprendido a validarse por sí misma.
Cada vez que alguien te ignora y te duele, el inconsciente te está enviando un mensaje: es hora de verte a ti mismo. Es hora de dejar de esperar a que otros te den el valor que ya posees. Cuando cambias tu energía, cambian las personas y situaciones que atraes. Cuando ya no necesitas que alguien te valore para sentirte valioso, empiezas a atraer personas que te ven por lo que realmente eres. La verdadera victoria no llega cuando logras que alguien te vea, sino cuando tú finalmente te ves a ti mismo con claridad. Cuando te das cuenta de que la validación que tanto buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Si alguien no pudo ver tu luz, no significa que no brilles. Significa que esa persona no tenía la capacidad de reconocer lo valioso que eres. Jung decía que el alma sabe lo que necesita mucho antes de que la mente lo comprenda. Por eso, cada vez que algo o alguien se aleja de tu vida, en lugar de resistirte, pregúntate: ¿qué espacio se está abriendo para algo mejor? La vida es demasiado corta para desperdiciarla, esperando que alguien más te valide. El poder siempre ha estado en ti. Es hora de reclamarlo.